de infecciones virales. Una que es conocida como la vía lítica, en la cual el virus sale de la célula por medio de lisis. Y también pues eso nos indica el tipo de infección que ellos producen, porque más adelante nosotros vamos a ver cuáles son los tipos de... Los tipos, hay otros tipos de infección hablando del desarrollo de la infección dentro del organismo que ellos parasitan en todo caso. Hablando de las células, el tipo de infección es lítica, cuando ellos salen de la célula por medio de lisis, y hay otro que es la vía lisogénica, en la cual el virus se inserta en el cromosoma de la célula huésped, convirtiéndose en un virus prófago. Los primeros pasos de esta infección son idénticos, tanto en el proceso de unión de la partícula viral con la célula, en este caso es una célula bacteriana, una célula procariota, y esta célula, este virus, inserta en el interior o inyecta en el interior o introduce, como ustedes quieran decir, en el interior de esta célula bacteriana un genoma viral, ¿verdad? Esto que tenemos nosotros aquí en medio es un genoma celular. Entonces, aquí es que se toman 2 vías. Cuando hablamos de la vía lítica, dentro de este genoma así, fuera del cromosoma de la célula huésped, fuera del genoma de manera independiente, no independiente totalmente, porque estos genomas necesitan la maquinaria celular, pero no se inserta el genoma celular para poder realizar los productos virales, sino que lo que hace es inducir a que la máquina de la célula trabaje para ellos sin necesidad de que este virus, este genoma viral, se inserte en el genoma celular. Entonces aquí vemos la replicación del genoma, la producción de proteínas virales con la siguiente encapsulación de los nuevos viriones, y la salida de los viriones se da cuando ya hay varias partículas ya ensambladas y por presión que rompen la célula y salen, que es aquí, ¿no, verdad? Pero cuando hablamos del ciclo o la vía lisogénica, ¿no, verdad? Aquí, una vez que el genoma viral es internalizado en el citoplasma, este genoma tiene que ir al núcleo de la célula infectada. Y en el núcleo de la célula infectada, el genoma viral se va a integrar por medio de la acción de varias proteínas, entre ellas la integrasa, al genoma de la célula huésped. Y de esta manera, este genoma se convierte en un virus prófago, que se va a dividir. Ya no hay esta replicación activa o productiva que hay en el ciclo lisogénico, que ustedes ven aquí, ¿no, verdad? En el ciclo lítico, que eso es lo que ustedes ven aquí, sino que este genoma como virus prófago requiere de la división celular para que ellos puedan seguir reproduciendo su genoma viral, ¿verdad? Como un virus prófago. Requiere que la célula a la que ellos infectaron, a esto se le llama un tipo de replicación no productiva, como esta de acá, es más bien lenta. Hay la replicación, pero de forma lenta porque requiere de la división celular. Esto también nos indica a nosotros que este tipo de ciclo, este tipo de infección que se produce en esa célula, va a ser de larga duración y en el cual pues, se puede ver el daño que va a ocasionar este virus prófago dentro de la célula, los cambios citopáticos o la producción de una infección de tipo crónico que se da con el tiempo después. Ahora, una vez que estos virus ya convertidos en nuevas partículas virales salen de una célula infectada, en la fase extracelular, estos virus son incapaces de reproducirse
y no realizan ninguna de las actividades enzimáticas que estos virus requieren. Entonces, fuera del en el espacio extracelular, los virus son metabólicamente inertes, no tienen ninguna función catabólica ni biosintética. Los virus, algunos viriones, lógicamente, pueden contener enzimas que los puedan hacer viriones o colaboren en el proceso de infección que ellos tienen, pero en la fase extracelular, esas enzimas no les van a servir de nada. Ahora, entre las enzimas que nosotros podemos destacar, tenemos, por ejemplo, las enzimas lisosómicas que están en los virus, en los bacteriófagos. ¿Para qué ayuda esa enzima lisosomal que es parte de la estructura genómica de los virus bacteriófagos? Pues esa enzima lo que hace es perforar la pared celular para que el bacteriófago en ese momento permita la entrada del genoma viral. Otro de los virus que tienen, por ejemplo, que también ayuda y que pueden estar con ellos en fase extracelular, pero que no les van a servir de nada, son los retrovirus, que están dentro de la clase 6 de la clasificación de Baltimore, que puede tener a la transcriptasa inversa o reversa, como quieran decirlo ustedes, pero que en estado extracelular pues no les sirve de nada. Ya cuando están en fase intracelular es cuando pues, se van a dar la replicación de todos los genomas virales y van a inducir a que todo el metabolismo celular sirva solamente para sintetizar productos que necesitan los nuevos viriones. Vamos a hablar un poco de los genomas. Aquí sí les pido por favor que estén atentos y si tienen es más, deberían estar anotando todo lo que uno dice, pero porque esta es la parte difícil de hay otra clase en la que se repite, pero vamos a hablar un poco de la parte difícil de las estrategias de replicación viral. Nosotros ya sabemos que los genomas, así como que individualmente hablando, los genomas virales corresponden a un genoma de ADN o a un genoma de ARN, jamás juntos. Estos genomas se clasifican en 7 genomas diferentes gracias a David Baltimore. Y él les da esa clasificación realmente, no solo por las características genómicas, que corresponde a un ADN o a un ARN, sino los genomas pueden ser de cadena sencilla o doble cadena. Los clasifica según su polaridad, positivo o negativo. Entonces, aquí en esa clasificación de David Baltimore se hacen 7 clases diferentes. Aquí vemos 6, pero son 7 de virus. Aquí faltan, ya se puede hacer, ya la puedo decir. Se hacen 7 clases diferentes. Aquí están las 7 clases. La primera clase corresponde a los virus de ADN de doble cadena. Ese virus de ADN de la clase 1 de la clasificación de Baltimore, en los cuales de importancia veterinaria nosotros conocemos a 6 tipos diferentes de virus, 6 familias, no digamos tipos, 6 familias diferentes de virus. La familia Poxviridae, la familia Herpesviridae, la familia Adenovirus, Poliomaviridae, Papillomaviridae y Asparviridae. Estos aquí tienen que hacer un intermediario replicativo a un ADN mensajero. Así como ADN de doble cadena, su primer intermediario replicativo va a ser un ARN mensajero. ¿No es verdad? Cuando hablamos de los virus de clase 2, dentro de los virus de clase 2 nosotros vamos a encontrar a los virus de ADN cadena sencilla. Este de aquí también tiene un intermediario
su primer intermediario o único intermediario, en este caso va a ser no, un ARN mensajero, pero ellos tienen un intermediario anterior. Este ADN de cadena sencilla tiene que convertirse en un ADN de doble cadena para luego hacer su intermediario principal, que es el ARN mensajero. Vamos a ponerlo completo porque de ahí no se van a equivocar. A esta clase 2 pertenecen de importancia veterinaria. Nosotros tenemos a dos familias diferentes, que es la familia Parvoviridae y la familia Circoviridae. En clase 3 nosotros tenemos a los ARN de doble cadena. La particularidad de los ARN es que ellos llevan consigo una polimerasa de ARN dependiente de ARN, lo que no pasa con los virus de ADN. Por ejemplo, clase 1 y clase 2 no tienen una polimerasa. Esa es parte de las generalidades de estos virus. Cada regla tiene su excepción y cuando estudiemos la parte de biología especial, vamos a ver en las diferentes familias virales cuáles son las excepciones. Pero la generalidad es que los virus con genoma de ADN no llevan consigo una polimerasa de ARN dependiente de ADN. No la llevan. Ellos necesitan tomar la polimerasa de la célula huésped, que es una polimerasa de ADN dependiente de ADN, ¿verdad? Pero los virus de ARN, ellos sí llevan consigo una enzima que les facilita un poco su proceso replicativo, lo hace mucho más rápido. Esto para estos virus realmente es beneficioso, pero para las especies afectadas o para la clase científica realmente es un problema. ¿Por qué? Porque, déjame bajar un poco el tamaño de las letras para que pueda yo ponerlo bien porque está muy grande. Entonces, el virus le permite tener un ARN. ¿Al virus qué? Ya. Como yo me confundí, dijo, al virus como que se le facilita tener un ARN. Eso dijo. Claro, no es que le facilita. Los genomas de ARN llevan consigo una enzima. Esa enzima les va a facilitar mucho la estrategia de replicación. Son virus que se replican de manera muy rápida, que no requieren mayormente de procesos celulares porque ellos llevan la enzima principal para hacer su transcripción principal, su primera transcripción y la principal que es en un ARN mensajero. Cuando ellos llegan a esto, que es donde todos los virus van a confluir, ellos van a poder producir o traducir las proteínas víricas que los nuevos, que van a servir para formar nuevas partículas virales. Ningún virus va a poder formar proteínas víricas si no llega a esto, al ARN mensajero. Entonces, como los virus de ARN, con genoma de ARN, llevan consigo esa enzima les facilita mucho el proceso de transcripción. Lo que hace, por ejemplo, que los virus de ARN, el proceso de transcripción lo hagan en el citoplasma. No requieren de ir al núcleo. La parte más, tal vez, ni tanto más difícil, porque no es ni tan difícil ni tan... Depende pues, de la especificidad que la célula blanco tenga en cuanto a receptores, el ingreso a la célula. Pero una vez dentro de la célula, estos genomas pues, van a tener una muy rápida transcripción a un ARN mensajero y muy rápida traducción de proteínas virales. Y lógicamente, proteínas le van a servir para que continúe su ciclo replicativo, haga las copias de los genomas y forme las nuevas partículas virales. Ahora, aquí también hay un pro y un contra, ¿no, verdad? El pro es que pueden hacerlo muy rápido. El contra es que como lo hacen tan rápido,
hay muchos errores en los procesos de replicación. Los virus de ARN tienen esa pequeña gran falla, que en el momento de la replicación ocurren muchos errores. Muchos errores que muchos genomas de ARN no tienen cómo corregir, lo que sí pasa con los genomas de ADN. ADN sí puede corregir ciertos errores, tal vez no todos, porque sí se dan mutaciones o lesiones en los procesos replicativos de los genomas de ADN. Pero ARN comete muchos errores que no puede corregir. Y aquí es que se forman las mutaciones. Entonces, a esa clase 3 pertenecen dos familias de virus, la familia reovilidad y la familia virnabilidad. Y aquí comienza un poco la diferenciación de estas familias. ¿Por qué? La clase 3, los virus de ARN, no digamos la clase 3, los virus de ARN se diferencian de los virus de ADN no solamente por cargar o no cargar la enzima que les va a ayudar al proceso, sino que los virus de ADN son una sola pieza, ¿la verdad? De una sola pieza genómica. En cambio, los virus de ARN muchas veces están en una sola pieza o pueden estar segmentados. Entonces, una de las particularidades de los virus de clase 3 es que esas dos familias virales tienen los genomas segmentados. Y eso hace que cada segmento de ese genoma haga un proceso de transcripción individual. ¿Me entienden? Lo que va a hacer, lógicamente, que su población vírica aumente con mucha rapidez. ¿Me hice entender? Cierto. Sí. Yo les estoy diciendo que mejor tengan el cuadernito. Los virus de clase 4 son los virus con genoma de ARN, cadena sencilla, y aquí ya vemos polaridad, lo que hace la séptima clase que no vimos acá. Acá vimos solamente 6 clases, ¿verdad? Aquí está el ARN de doble cadena, que acabamos de hablar hace un ratito, y tenemos una sola clase de ARN de cadena sencilla. Pero la clasificación de Baltimore las clasifica en polaridad positiva y polaridad negativa. Los de clase 4 son los ARN cadena sencilla, polaridad positiva. Estos virus también tienen, llevan consigo a la enzima polimerasa. Miren que más o menos les estoy adelantando un poco la clase, que es bastante pesada de replicación. Llevan consigo la polimerasa de ARN dependiente de ARN. Ahora, como regla general, y lo dijo, se escuchó bastante bien en el video 2, los genomas de ARN, cadena sencilla, sentido positivo, en muchas ocasiones son reconocidos por los ribosomas como un ARN mensajero. Quiere decir que algunas de estas familias pertenecientes a la clase 4, son como 8, son alrededor de 8 familias de la clase 4. Algunas de ellas no necesitan hacer el proceso de transcripción, porque así como está, puede ser reconocido por el ribosoma como un ARN mensajero. A estos genomas que son directamente reconocidos por los ribosomas como un ARN mensajero, les llamamos que tienen un tipo de replicación monocistrónica. Pero cuando no son reconocidos directamente como un ARN mensajero, sí va a tener que hacer una transcripción. ¿Cómo se hace la transcripción? Ellos tienen que hacer inicialmente un RNA sentido negativo, para que siendo un sentido negativo
utilizando lógicamente la polimerasa de ARN dependiente de ARN, ellos puedan hacer la transcripción a un ARN mensajero. Este tipo de replicación en los virus de clase 4 se conoce como policistrónica. Y bueno, ya dijimos que a esta clase pertenecen alrededor de 8 familias virales de importancia en veterinaria. Entre esos tenemos a los que ocasionan normalmente, otra de las características de los virus de clase 4 es que el tipo de infección que ellos producen son de tipo respiratorio. Algunos de la parte superior, algunos sí llegan a la parte inferior también, pero ocasionan tipos de infecciones respiratorias en el aparato respiratorio superior. Tenemos a los ortomixovirus, tenemos a los paramixovirus, tenemos a los bulgavirus, bonavirus, tenemos algunas, son 8 en total. De la clase 4, de la clase 5, nosotros tenemos a los virus de ARN, cadena sencilla, sentido negativo. Este genoma, así como está, no va a ser lo que va a ser reconocerse. Sí tiene que ser una transcripción, pero se le hace mucho más fácil. Su intermediario es directamente un ARN mensajero, porque ellos también llevan consigo a una polimerasa de ARN dependiente de ARN. A estas familias virales pertenecen, por ejemplo, a la familia Rhabdoviridae, la familia Filoviridae, la familia Bungiaviridae, y los tipos de infecciones que ellos pueden causar, la mayor parte de ellos son de tipo gástrico. Espérense un ratito, no se vayan. No, sí, es verdad. Los virus también pertenecen a los virus de clase 4. Pero si tienen, no es solamente la infección de tipo respiratorio superior, sino que también tienen algunas otras familias virales que ocasionan en la clase 4 las infecciones de tipo gástrico, como por ejemplo los Astrovidae, ¿qué más? Bordaviridae. Y los de clase 5 son los que tienen, pues, también a él pertenecen 7 familias diferentes. Y son los virus con genoma de ARN de una sola cadena, sentido negativo. Y entre sus familias virales nosotros vamos a encontrar algunas que afectan principalmente al aparato, al sistema respiratorio superior. Estas familias, este genoma viral también tiene sus excepciones, los vamos a ver cuando ya nosotros estudiemos directamente en biología especial a esta familia viral. Clase 6 realmente es una familia bastante enigmática de virus. Causa una diversidad de enfermedades que tienen patogenias diferentes, que tienen una sintomatología súper diferente y pronósticos malos. Realmente
muchas veces tiene pronósticos muy, muy malos. Esta tiene un genoma de ARN en una sola cadena, sentido positivo, ¿no? ¿Verdad? Muy parecida a los virus del cuadrado 4. Un ratito. Ya. Bueno, hablábamos de la clase 6. A esta familia, a esta clase de virus pertenece una sola familia viral, que es la familia retroviridae. Esa familia retroviridae posee algunos géneros y estos géneros virales afectan tanto a los humanos como a muchas especies animales con una diversidad de enfermedades y con estas enfermedades realmente con pronóstico bastante malo, que realmente asusta. Hasta ahora pues se está estudiando cuál es el alcance de estos virus, que siendo un genoma de ARN en sentido de una sola cadena, sentido positivo, es igualito a los virus de clase 4. Ellos llevan consigo una polimerasa de ARN dependiente de ARN. Ellos llevan consigo una enzima conocida como transcriptasa inversa. Entonces ellos, antes de llegar a hacer su transcripción en un ARN mensajero, tienen que hacer un intermediario replicativo en algo totalmente diferente, lo que cambia toda la estrategia de replicación de la que hemos hablado hace un rato, ¿no? ¿Verdad? Ellos tienen que transformar o transcribir, en todo caso, su genoma original, que es en un ADN de doble cadena, por medio de la transcriptasa inversa. Y de esta manera, ellos tienen que ir al núcleo de la célula huésped. Y de ahí toman a la enzima polimerasa de la célula huésped y hacen la transcripción al ARN mensajero para ellos poder hacer traducir sus proteínas virales. Y cuando hablamos de los virus de clase 7, que son los virus de ADN de doble cadena, tal como en la clase 1, este genoma viral es bastante particular también. Se considera un genoma viral incompleto, se le llama inclusive gapper, porque tiene como una especie de huecos. La forma de este genoma es distinta a los genomas de manera normal, que lo vamos a ver mucho más adelante, no mucho más adelante, pero lo vamos a ver más adelante. Y ellos también llevan consigo una transcriptasa inversa. Entonces, siendo un ADN de doble cadena, ellos tienen que internalizarse al núcleo de la célula huésped. En el núcleo de la célula huésped, ellos van a usar su transcriptasa en el núcleo, la transcriptasa que ellos llevan, y se va a transcribir en un ARN de cadena sencilla en sentido positivo. Es lo opuesto de los virus de clase 6. Y de esta manera, este ARN sale al citoplasma de la célula huésped, llevando consigo ya la polimerasa de ARN dependiente de ADN. ¿Para qué? Para hacer su intermediario replicativo en un ARN mensajero y poder producir o traducir las proteínas virales y terminar su ciclo replicativo en el citoplasma de la célula. Aquí está mucho mejor explicado. Ustedes pueden ir estudiando cada uno de ellos, ADN de doble cadena,
ellos toman el ARN polimerasa de la célula huésped para hacer su traducción directa al ARN mensajero. La clase 2, ADN cadena sencilla, tienen que hacer su intermediario en un ADN de doble cadena, primero, tomando la polimerasa de la célula huésped, y luego pues vuelven a tomar la polimerasa de la célula huésped, ¿no verdad? Para hacer su intermediario replicativo, que es el ARN mensajero. Y así vamos. Si ustedes, alguien me puede explicar, por ejemplo, este cuadro, como lo acabo de explicar yo. Yo tenía otra duda. A ver, ¿qué? A ver, en la clasificación número 7 está hepatitis B, ¿no? Ajá. Entonces también, eso quiere decir que también la hepatitis A y la hepatitis C tienen la clasificación. Porque no son producidas por un hepatnavirus. Nosotros tenemos otros virus, como el caso del adenovirus, que es causante de una de las hepatitis, creo que es hepatitis A, en los humanos, y la hepatitis C es ocasionada por otro virus, no es hepatnavirus. Este de aquí en específica de la hepatitis B, que se produce en patos y en gansos. Ah, ok. Entonces, no estaría clasificado en ninguna de estas, ¿así? Está, pero no es parte de la clase 7. Ah, ok. Es parte de la clase A1 y el otro creo que está en esta de aquí, en la clase 5. Pero no es parte de la clase 7. ¿Alguien quiere animarse? Aunque se equivoquen, vamos. Está bien detallado. Lo que quiero es que alguien se anime a hacerlo, porque es la manera de entenderlo. Nadie. Bueno, con usted. Bien. Entonces, dime. Puede escribir usted para que se pueda quedar más claro. O sea, ya la repetiría, porque ya Sí, pero sería de una manera más sencilla, creo, ¿no? Con la imagen. O no se puede. A ver. Tenemos a los virus de clase 1, que dentro de estos virus de clase 1 tenemos a los ADN de doble cadena. Es que lo dije en el cuadro pasado, por eso no. Los ADN de doble cadena no tienen consigo un ARN polimerasa que les pueda ayudar a hacer su proceso replicativo. Ellos como ADN tienen que avanzar al núcleo de la célula huésped para tomar el ARN polimerasa dependiente del ADN, ¿no es verdad? Que es el hospedador. Y de esa manera ellos pueden hacer un ARN mensajero. Ahora, esto ya está como un adicional. Estos tipos de genoma de ADN normalmente hacen dos fases replicativas. Una que es temprana, en la que por eso tienen que hacer muchas veces dos tipos de traducción, dos traducciones de ARN mensajero, transcripciones, porque ellos tienen que hacer la producción de proteínas en dos fases. Una que es la fase temprana, en la que hacen las proteínas no estructurales, ¿no verdad? Son proteínas que van a codificar otras partes celulares para poder proseguir con el ciclo infeccioso o el ciclo replicativo. Y la segunda fase en la que ellos van a traducir proteínas estructurales
que es donde se van a formar las proteínas que van a encapsidar a los nuevos genomas. Entonces, esto se da en los virus de clase 1 y en los virus de clase 2. A estos pertenecen 6 familias diferentes de importancia. Son muchos más. Ustedes se ponen a ver, por ejemplo, el Wilson o el ICTV, que es de donde ustedes pueden sacar datos más exactos de lo que son los virus. Van a encontrar muchas más familias virales, pero de importancia en veterinaria, de la clase 1 nosotros tenemos 6 familias diferentes. Esas 6 familias tienen sus excepciones y las vamos a poder ver cuando estemos en virología especial. Pero la característica principal de los virus de ADN es que ellos avancen hasta el núcleo de la célula huésped para que ellos tomen del núcleo de la célula huésped el ADN polimerasa dependiente de ADN, con lo que van a hacer la transcripción de su intermediario replicativo, que es el ARN mensajero. Cuando hablamos de los virus de clase 2, nosotros tenemos a un ADN cadena sencilla, ¿no es verdad? Que asimismo tiene que usar la polimerasa de ARN dependiente de ADN. Aquí debería cambiar. ¿Por qué le digo ARN dependiente de ADN? Porque es una polimerasa de ARN, pero no va a depender de un genoma de ARN, sino más bien de un genoma celular que siempre va a ser ADN. Entonces se le llama ARN polimerasa dependiente de ADN. Ellos, los ADN de cadena sencilla, al tomar la primera polimerasa, ellos se tienen que transcribir a un ADN de doble cadena. Siendo un ADN de doble cadena, ellos van a tomar nuevamente polimerasa o van a codificar polimerasa de la célula huésped para hacer su intermediario replicativo, que es un ARN mensajero. A esta clase pertenecen 2 familias virales que corresponden a la familia parvoviridad y la familia circoviridad. Tenemos también a los virus de clase 3. Dentro de los virus de clase 3, cuando hablamos de los virus de clase 3, a los virus que corresponden a los ARN ambicense, porque estos tienen 2 sentidos. Una cadena siempre va a ser positiva, otra cadena va a ser negativa. Lo mismo que los ADN de doble cadena. Siempre va a haber una cadena positiva y una cadena negativa. Y si ustedes recuerdan los videos, de la cadena positiva es que se hacen las transcripciones al ARN mensajero, mientras la cadena negativa o complementaria es la que va a servir para hacer las copias de los genomas. Entonces, estos ARN de doble cadena ambicense llevan consigo un ARN polimerasa dependiente de ARN, ¿no es verdad? Y ellos, su replicación la van a hacer en el citoplasma, no necesitan avanzar al núcleo para nada porque ellos tienen consigo la enzima que les va a ayudar a hacer una transcripción más rápida. Entonces ellos la hacen en el citoplasma y hacen un intermediario de ARN mensajero, un intermediario replicativo que es directo. Una vez utilizada la ARN polimerasa, hacen directamente un ARN, transcriben en todo caso, un ARN mensajero para poder traducir proteínas virales. Ahora, aquí tenemos a la clase 4. Los virus de clase 4 son los virus que tienen genoma de ARN, cadena sencilla, sentido positivo. Estos ARN, cadena sencilla, sentido positivo,
Estos virus de cadena sencilla, sentido positivo, tienen dos tipos, dos estrategias diferentes de replicación. Una es cuando el ARN, cadena sencilla, sentido positivo, es reconocido directamente por los ribosomas como un ARN mensajero. Entonces allí ellos inclusive no necesitan usar su polimerasa porque si son reconocidos tal cual como ARN mensajero, a esto se le llama un tipo de replicación monocistrónica, ellos inmediatamente traducen proteínas virales y lo hacen en el citoplasma. Pero cuando no, ellos tienen que hacer una estrategia de replicación haciendo su primera traducción y transcripción y utilizando el ARN polimerasa dependiente de ARN en un ARN cadena sencilla sentido negativo. De esta manera, ellos van a poder hacer su transcripción en un intermediario replicativo de ARN mensajero para que siga todo el proceso posterior. A este se le llama policistrónica. A este de aquí, en cambio, con este aquí tenemos 8 familias virales que tienen tipos diferentes de infección a nivel respiratorio y a nivel gástrico, que lo vamos a ver en la biología específica. Los virus de clase 5, a estos corresponden el ARN cadena sencilla sentido negativo. Ellos también tienen consigo un ARN polimerasa dependiente de ARN. Una vez que hacen la unión, penetración, todo el proceso replicativo va a ser en el citoplasma de la célula huésped, salvo excepciones que también vamos a ver en la biología especial. Pero ellos van a hacer una transcripción directa a su intermediario replicativo en un ARN mensajero. Y tenemos los virus especiales. A estos también pertenecen 7 a 8 familias diferentes que tienen importancia en veterinaria. Óigaseme bien, porque son mucho más. Los de importancia veterinaria son alrededor de 7 u 8 familias de virus diferentes. Y causan también un tipo de infección a las vías respiratorias superiores y algunos otros tipos de infección que causan efectos citopáticos en las células a las que infectan. Tenemos también a los virus de clase 6. A estos pertenecen una sola familia de virus, que es la familia retroviridae. Es un ARN de cadena sencilla, sentido positivo, tal cual la clase 4. Pero este ARN no tiene la polimerasa de ARN dependiente de ARN. Ellos llevan consigo otra enzima, que es la transcriptasa inversa. Entonces, ellos tienen que hacer una replicación bastante distinta a lo que hacen los otros virus. Siendo un ARN cadena sencilla, va a ser todo el proceso de unión y penetración tal cual. Llega al citoplasma, utiliza su transcriptasa inversa o reversa, como quieran llamarla, y en el citoplasma se va a transcribir en un ADN de doble cadena. Siendo un ADN de doble cadena, ellos tienen que avanzar al núcleo de la célula, de donde van a tomar el ARN polimerasa dependiente de ADN y van a hacer su transcripción a su intermediario replicativo, que es un ARN mensajero. ¿Ven? Clase 7. Bueno, ya les dije que esto es un virus bastante malo, causa enfermedades con muy mal pronóstico en muchas especies animales y también en el hombre. Clase 7 es un ADN de doble cadena como la clase 1, igualitica, pero tampoco tiene el ARN polimerasa tal como este, sino que lleva consigo una transcriptasa inversa. Entonces, esto siendo un ADN de doble cadena, en el momento en que penetran a la célula van directamente al núcleo. Allí utilizan su transcriptasa inversa y se transcribe a un ARN cadena sencilla sentido positivo. De esta manera, este ARN, lógicamente, tomando el ARN polimerasa del huésped, sale al citoplasma
y continúa su proceso replicativo, haciendo la transcripción a un ARN mensajero que es el intermediario replicativo para producir proteínas virales. Este, como decía el compañero, es el virus causante de la hepatitis B, pero no de las otras hepatitis. Las otras hepatitis son ocasionadas por otros tipos de virus, de los cuales vamos a hablar ya cuando toquemos la parte de virología especial. ¿Ya? Preguntas hasta aquí. Doctora, usted mencionó un virus que era grandes resultados. Causaba Varios tipos. el retrovirus. El retrovirus, ¿de ese me estás hablando? Se te corta, no te escucho nada, no sé por qué no te escucho, se te corta. ¿Es a mí solamente o ustedes tampoco lo escuchan? Es el compañero. No, sí, compañero. A ver, no sé si te puedes acercar un poco más a donde está el router para que puedas decirme bien. O si estás en el teléfono, a una parte donde puedas coger mejor señal, porque no te escuchan. Sí. Protege el. Ahí se me escucha mejor. Ahí te escuché todo menos la respuesta, la pregunta. Y si le escribes en el chat, cuando no puedas hablar por algún motivo, a mí me gusta que me pregunten. A mí me gusta porque me demuestra que están atendiendo. Entonces, si no les puedo escuchar, por favor, escriban en el chat, que yo, aunque ya a veces se me va la inspiración, al ver el chat, ya tengo que leer, ¿no? ¿Alguna pregunta? Si es el retrovirus del que me estás hablando, el retrovirus es un virus especial, es el que corresponde a los virus de clase 6. Ese retrovirus realmente causa una infinidad de enfermedades autoinmunes, cancerígenas, ¿qué otra cosa? Bueno, son una serie, destruye totalmente, hacen como un secuestro de las células del sistema inmune o neoplasias, causan neoplasias en los tejidos, en las células infectadas y estos pues, se van propagando muy rápidamente, estas neoplasias, muchas veces haciéndose cancerígenas. Es un virus que tiene alta importancia en veterinaria porque así como afecta tal vez y cada vez aparecen mayor cantidad de enfermedades a las vacas, afecta a las ovejas, afecta a los caballos, afecta a los peces, a las aves, tiene una infinidad de afecciones en los animales, en las especies animales y en los hombres también. Entonces, yo, de los virus que he estudiado, realmente para mí el más agresivo son los retrovirus. Y los virus de ARN que tienen ese tipo de enfermedades agudas como el coronavirus que hemos visto actualmente, ¿no? Bien. No hay más preguntas. Continúo. Doctora. Bien. Una consulta. Y lo que son virus cancerígenos, esos no son tan crónicos, o sea, tan mortales así como los virus que usted estaba comentando. Verá, nosotros tenemos a los papilomavirus que tienen la capacidad de dañar a la célula y formar tumores cancerígenos, igual que el poliomavirus. También son dañinos, pero
tienen como más restringida su acción dañina en células. El retrovirus la tiene mucho más agresiva. También son dañinos. Poliomavirus causa, depende también de si ese virus tiene dentro de su gen un gen bion, que también lo vamos a ver más adelante, que son los genes que producen el cáncer realmente. Pero tenemos 3 tipos de virus que tienen la capacidad de causar tumores cancerígenos. Por eso es que se habla de que el 80% del cáncer que se produce es ocasionado por un virus. Y se está estudiando mucho la posibilidad de que sea el retrovirus. ¿Está bien? Sí, gracias. Bien. Nosotros vamos a ver que los genomas de ADN de doble cadena tienen este tipo de forma. Esta es la forma normal de sus genomas. Puede ser lineal. Hay algunos, como el parvovirus, que tienen en sus extremos unas especies de ancla, que lo vamos a ver cuando veamos parvovirus. Y en esa ancla, esos parvovirus lo que tienen son proteínas o enzimas que le ayudan a codificar otras partes, otras proteínas celulares. Y tenemos también a los virus circulares, a los virus redondos de doble cadena, como es el caso de los poliomavirus o papilomavirus que tienen genomas circulares. De los ADN que tienen genomas lineales, pues nosotros conocemos a los adenovirus, a los herpesvirus, a los poxvirus. Hablando de los de cadena sencilla, a los lineales también, como los parvovirus, y circulares, como circovirus. Pero cadena sencilla, ¿no? Y el parvovirus que les digo que tienen como una especie de ancla aquí en el extremo. Ahora, hablando también asimismo de los tipos de genomas virales, ya les dije que existen los circulares, ya les di ejemplos de eso, existen los lineales, y les di ejemplos de esto, y también existen los segmentados. Les dije que había genomas de ARN, los cuales eran segmentados, y aquí vamos a ver cuáles son. Por ejemplo, el adenavirus tiene un genoma segmentado en 2 partes. Tenemos a los reovirus, que son los ARN de doble cadena. Ellos tienen alrededor de 10 a 12 segmentos. Y cada uno de estos segmentos tiene su forma individual de replicación. Tenemos a los bunyavirus, que corresponden a estos 3 genomas, 3 segmentos, su genoma dividido en 3 segmentos. Y tenemos a los ortomixovirus, que tienen su genoma dividido en 8 segmentos, 7 u 8 segmentos. Y tenemos a los retrovirus, que tienen un genoma diploico, ¿no? Este genoma diploico también le da a una serie de capacidades a ese virus. Esta diapositiva simplemente les va a dar la forma que tienen los virus de ADN. Doctora, disculpe, ¿si me escuchó bien? Ajá, sí. Sí. Bien. Una pequeña que se me cortó. Una inquietud. Usted nombraba los retrovirus, que eran, como decir, los más dañinos que afectaban tanto a humanos como a cualquier tipo de especies en animales. A mi opinión, sí. Pertenecían a la 6ª generación. A la clase 6. ¿Como retrovirus o pueden denominarse de otra manera? Pertenecen a la familia retroviridae. La familia es la familia retroviridae. Pero esta familia retroviridae tiene varias clasificaciones. Nosotros tenemos a los alfa, a los beta, a los gamma, a los epsilon, tienen una serie de clasificaciones
Y cada una de estas clasificaciones, aquí te lo voy a presentar. No son lo mismo que los rotavirus. No, para nada. Porque los rotavirus también son de doble cadena. Rotavirus es, no es de doble cadena, es un ARN de cadena sencilla. A ver si me encuentro. Tengo que poner aquí porque a veces no encuentro, no puedo compartir la diapositiva que quiero compartir, no la encuentro. Aquí está. Nosotros tenemos que esa familia retroviridae, como la vemos aquí, tiene sus familias, ortorretroviridae o virinae o la espuma retrovirinae. Y estas subfamilias tienen una serie de clasificaciones de género. Cada uno de estos géneros produce una enfermedad diferente en diferentes especies animales. Pero la clasificación se da por medio de la subfamilia como familia retroviridae, subfamilia ortorretroviridae, de la cual van a salir la mayor parte de géneros. Tenemos el alfa retrovirus, beta retrovirus, gamma retrovirus, delta retrovirus, épsilon retrovirus o el lentivirus. Mira que de todo esto, pues nosotros vamos a ver que el lentivirus es el que causa el mayor número de enfermedades en distintas especies animales. Todos estos son enfermedades en especies animales. Y la familia espuma retrovirinae, de la cual solo se conoce un género, que no está asociada aún a ninguna enfermedad animal. Pero aquí vemos la gran cantidad de géneros que tiene esta familia bacteriana. ¿Ya? ¿Está bien? Doctora, gracias. Bueno, y entre... Creo que esto sí lo vimos anteriormente. Yo no sé por qué no puedo borrar estas diapositivas. Esto ya lo vimos en clases anteriores. Ahora vamos a hablar un poco de la envoltura de los virus. Hay virus, pues, lógicamente, que necesitan de una cubierta proteica que la sacas de la membrana celular en el momento que ellos van a salir. A esta membrana proteica la vamos a llamar envoltura. Y esta membrana está constituida por una bicapa lipídica, por glicoproteínas, por la proteína matriz, tiene carbohidratos, tiene una gran cantidad de elementos que van a formar parte de la constitución de una envoltura, ¿verdad? Esta se ubica recubriendo a la cápside. Hay algunos virus, como el caso del herpes virus, que no solamente va a tener la cápside y la envoltura, sino que entre la cápside y la envoltura hay una especie de cubierta que es proteica también, que se va a llamar tegumento. Esta es, por ejemplo, cómo ellos obtienen la envoltura. Es simplemente una para que ustedes vean cómo lo obtienen. Los virus que salen de una célula infectada por medio de gemación, este es un proceso de gemación, ellos van arrancando de la membrana celular a la envoltura que los van a tener. ¿Ves? Este es otra vez un retrovirus, no es que lo pongo porque me sale. Este también es un retrovirus por el genoma diploico.
pero la toman de la membrana de la célula huésped cuando salen de ella por medio de gemación. Aquí tenemos otro proceso de gemación. Este también creo que es un retrovirus, sí, porque es diploico. La envoltura es una capa lipídica que proviene de la célula hospedera. Los genomas virales no contienen ningún tipo de información en la que ellos sintetizan los lípidos de la envoltura. No, esta envoltura es adquirida por la nucleocápside, ¿verdad? En la que se ubica en la membrana celular en el proceso llamado gemación. Esta envoltura se puede tomar de cualquier parte de la membrana celular, pero los virus son realmente sumamente específicos. También, pues, de acuerdo al tipo de virus o de la salida, pues nosotros vamos a ver de dónde toman la envoltura. Ahora, esta envoltura tiene en su superficie glicoproteínas, que son las que van a interactuar con los receptores de la célula huésped. Estas son las glicoproteínas. Esta es la forma de las glicoproteínas. Y estas glicoproteínas van a tener también receptores en las partes superficiales, ¿verdad? Estos son los receptores que van a interactuar con los receptores proteicos también de la célula huésped. Estas glicoproteínas van a estar compuestas por ectodominios, en las cuales nosotros vamos a tener los sitios de unión, que son los sitios antigénicos, y también van a servir para el proceso de fusión de la envoltura en la membrana celular. Tenemos dominios internos, estos son los dominios internos, que son los que nos van a servir inclusive para el ensamble sobre la cápside. Y tenemos asimismo a los oligómeros guspículas, que le van a dar a este proceso es como quien mantiene el sostén de la envoltura sobre la cápside. Aquí vemos también formas de la glicoproteína, ¿verdad? Esta es directa, una glicoproteína que sale de forma directa en la envoltura. Pero en cambio vemos aquí otra glicoproteína de la cual sale de la proteína matriz de la envoltura. Y aquí vemos otra glicoproteína que también tiene, aparte de la proteína matriz, algunas proteínas internas, como el caso de la capa proteica de los herpes virus. En las envolturas realmente nosotros vamos a encontrar la mayor parte de las proteínas estructurales de los virus, ¿no, verdad? Y estas proteínas, pues cada una de ellas, y también es parte de los procesos de investigación de ustedes, cuando a ustedes les toque investigar las familias virales por clase, porque así lo mando yo, en la investigación por clase, ustedes van a tener, por ejemplo, que en los Orthomyxoviridae, que es parte de la clase 4, ustedes van a tener que ver cuáles son en la clase 5, ustedes van a tener que ver cuáles son las glicoproteínas estructurales que están en la superficie de la envoltura y cuál es la actividad de cada uno de ellos. Por ejemplo, nosotros tenemos en los ortomyxovirus, nosotros tenemos como proteínas estructurales, proteínas de superficie, a dos proteínas súper importantes, que es la hemoglutinina. Aquí está, la hemoglutinina y la neuraminidasa. Una de estas proteínas le ayudan a los ortomyxovirus a ingresar a la célula huésped, que es la hemoglutinina. Y la neuraminidasa, su acción va a ser para liberación de los nuevos viriones de la célula infectada. Ahora, todas las demás proteínas, todas
tienen acciones específicas. Y yo quiero saber cuáles son las acciones específicas de cada una de las familias virales. ¿Qué es la matriz? La matriz, algunos virus envueltos poseen una capa de proteínas que va a recubrir directamente a la nucleocápside, y esta pues se va de manera interna, se va a asociar con la envoltura. A eso le llamamos proteína matriz. Generalmente son glicosiladas, abundantes, y corresponden alrededor del 30% de la masa total de los viriones, como en el caso de los retrovirus. La proteína matriz se encuentra en varios virus que son envueltos, principalmente en los virus con genoma de ARN de polaridad negativa, como el caso de los paramyxovirus y ortomyxovirus. La proteína de la matriz las proteínas de la matriz desempeñan una importante función estructural y también en la morfogénesis de las partículas víricas, pues estas proteínas lo que hacen es interactuar simultáneamente con la superficie externa de la nucleocápside y también con las colas de las glicoproteínas, y estas funcionan como adaptadores entre la nucleocápside y la envoltura. Y además de eso, pues tienen otras funciones que son las que yo les digo que muchas veces activan ciertos factores cuando codifican las proteínas internas. Y las proteínas virales, que son, hablando propiamente de las proteínas estructurales o no estructurales, que son las que van a sintetizar o a traducir los ribosomas en el momento en que el virus está en sus etapas replicativas. Las estructurales son aquellas que participan en la arquitectura de la cápside, ¿verdad? Y también de la nucleocápside. Y las no estructurales son aquellas que van a codificar partes del genoma viral y se producen en el proceso de replicación dentro de la célula huésped, pero no participan en la construcción de las estructuras de las partículas víricas. Las proteínas tienen generalmente actividades enzimáticas y también de regulación de los procesos replicativos. Interactúan también con los organelos y algunas macromoléculas de la célula huésped. Aquí vemos también otra serie de proteínas que forman parte de las estructuras superficiales de un virus envuelto. Y estas van a interactuar con varios factores internos. Aquí tenemos algunas de las proteínas superficiales que señalan con qué factores este es un ortomyxovirus también, que codifican ciertos factores de los genomas internos. Y las estructurales ya les dije. Bueno, creo que hasta ahí vamos a quedar, porque ya. Déjame ver. No, porque después lo dejo ahí. Tenemos las proteínas no estructurales, ya les dije para qué servían. Entre ellas tenemos pues también, entre las no estructurales tenemos a las enzimas polimerasas, tanto correspondientes a ADN cuando cogemos de la célula huésped, y las polimerasas de ARN que son dependientes de ARN. También tenemos algunas enzimas que están implicadas en el metabolismo de los nucleótidos. Entre ellas tenemos la timidina, la quinasa, la ribonucleótida o la reductasa. También tenemos algunas que intervienen en los procesos de traducción y regulación de la expresión génica. Tenemos, por ejemplo, correspondientes a los herpesvirus, esta proteína ICP0. Tenemos otra correspondiente a los adenovirus que son no estructurales, que es la E1A. Todas esas son identificaciones que se le van dando a las proteínas en los diferentes
virus. Y tenemos también como proteína no estructural al antígeno T que pertenece a los poliomavirus. Tenemos también actividad enzimática entre los componentes virales. Los virus realmente necesitan una gran cantidad de enzimas que van a ayudar a los procesos de replicación, de biosíntesis. Bueno, ellos van a participar en varios procesos. Estas enzimas, ya les dije, y catalizan reacciones únicas de los virus, que no encuentran factores con funciones similares. No, sí. Entre las enzimas que van a interactuar tenemos, por ejemplo, los retrovirus, hablando de la enzima transcriptasa inversa. También cuando hablamos de la polimerasa de ADN dependiente de ADN, y los hepatnavirus que también traen con ellos otra tipo de polimerasa, pero realmente se la reconoce en los hepatnavirus también como una transcriptasa inversa que les va a ayudar a hacer sus intermediarios. También tenemos las endonucleasas, por ejemplo, como enzimas que van a interactuar en los procesos de los ortomixovirus. Las proteasas que van a actuar en todos los virus, en casi todos los virus, porque estas son enzimas que van a participar muy activamente en los procesos de replicación. Las quinasas que vamos a ver en el hepatnavirus, integrasa que vamos a ver, por ejemplo, en los virus de ADN, la ribonucleasa que se va a dar en los retrovirus. Todas estas, pues, tienen actividades diferentes en los procesos replicativos. Y bueno, también tenemos la actividad de otras proteínas que no tienen actividad enzimática, pero que tienen participación en los ciclos de replicación. Tenemos, y cada una de ellas, y no las voy a nombrar porque son diferentes realmente en cada una de las familias virales, pero que forman, por ejemplo, parte de las estructuras de tegumento en el caso de los herpesvirus. Tenemos, por ejemplo, otras que van a salir tanto del retículo endotelial como el aparato de Golgi o del núcleo, pero todas estas enzimas realmente tienen participación en los procesos replicativos sin que tengan actividad enzimática. Y tenemos también los lípidos presentes en las envolturas virales que se da en la membrana que se da de la membrana plasmática. Estas envolturas contienen alrededor de 50-70% de fosfolípidos. También contienen colesterol, pero cuando la envoltura es obtenida, por ejemplo, de las membranas celulares internas, cuando hablamos del aparato de Golgi o del retículo endotelial o del núcleo, en estos no vamos a tener ningún porcentaje de colesterol, y el porcentaje de lípidos que son obtenidos de estos lugares constituye alrededor del 20 al 35% de la masa de los virus envueltos. Y también tenemos la presencia de carbohidratos que se dan como parte de los componentes de la envoltura, de las glicoproteínas o de los glicolípidos o de los mucopolisacáridos que se dan en las envolturas. Sobre todo, estas las vamos a encontrar en los virus complejos, como el caso de los poxvirus, y algunos de estos carbohidratos van a estar directamente relacionados con las proteínas internas o de la cápsula. That's all. Bien, chicos, acuérdense hasta dónde me quedé porque yo manejo como 8 cursos y ya la otra semana ya no me acuerdo. Diapositiva 69. No me veo qué más tenemos aquí, sino para cambiar a la microscopía. Bien. Nos vemos.